Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vlog más. Esta vez vamos a ir a Tokyo Summerland, un parque acuático que está aquí en Akigawa, un sitio perdido de la mano de Dios. Bien, coche, gracias. No pasa ningún coche en media hora aquí. Va a pasar ahora si estoy grabando. Bueno, el caso. Hoy técnicamente iba a hacer lluvia. Digo, iba a hacer sol, pero probablemente acabe haciendo lluvia. Veremos a ver lo que aguanta. Así que nada, vamos a poner rumbo y a ver qué tal está el parque acuático. Además hoy llevo la GoPro, así que tocará escenas de agua. Vamos. Bueno, pues aquí vamos de caminito a... ¿No decías no sé qué de Mataviejas? Sí. Ya no Mataviejas. Si primero nos encontramos en un sitio con un montón de coches que no hacen ruido, primero empiezo a grabar y primero pasa una puta moto ahora. Antes un coche, ahora una moto. Bueno, nos espera media hora más o menos de camino desde la estación. Como veis hay una cola inmensa de coches. ¿Qué quiere decir esto? Que la posibilidad de venir en autobús hubiera sido factible si no hubiera esta cola. Y evidentemente ya me lo esperaba. Porque ahora a las 10 de la mañana abre el parque. Entonces, aunque sea media horita andando, acabas llegando prácticamente al coche al mismo tiempo o en autobús. Pero andando, pues podemos pasar por el Convini. Le acabo de saludar. ¿Le saludaste tú solo o te saludó también? No, estaba dentro, había como 6 chicas niñitas. Ah, bien, estupendo. ¿Qué te has saludado? Qué bueno. Y nada, eso, que el camino pues mucho mejor recorrerlo andando. Así descubres un poquito más cositas del Inaka japonés, tan bonito, tan perdido de la mano de Dios, con campos de béisbol enormes, con convinis, con un aparcamiento que parece más grande que el propio convini. Y eso es lo bonito. Os voy a dejar la vista. Esta es la vista de atrás. Y nada, ahora pues nos espera una larga caminata. Así que nos vamos para allá, a continuar. YouTube ni aisatsu shite. Bye bye. Cuántas cosas nos encontramos, las niñas que nos saludan, los karting, y ahora se nos acaba la acera, con lo cual o cruzamos y nos jugamos la vida con todos esos coches, o vamos por este caminito. Yo digo por seguir por el caminito y ya está. No hay problema. ¿Qué puede ser lo peor que nos pase? ¿Que nos atropellen? ¡Bah! Vamos a cruzar. Con una cola enorme que se puede ver ahí detrás. Y viniendo ya, aquí estamos delante de Tokyo Summerland. Uy. A alguien se le cayó una mascarilla, chiquitita. Mirad. Ahí vemos ya la entrada al parque. Vemos que hay una cola del copón. Como veis hay un montonazo de coches por todo esto. O sea, tiene un aparcamiento enorme y hay un huevo de coches, la verdad. Yo que pensaba, iluso de mí. Bueno, con el tema del corona, seguro que la gente no acudirá tanto. Hasta el bus llega. Pero no. Sí, sí. Pero fíjate, el bus tampoco llega tan eso. Hemos llegado nosotros casi antes que el bus. Con lo cual mereció la pena no pagar el bus. Un paseíto, haciendo amigos. Y encima, baratico. Pues ala, nos vamos para adentro. ¡Pium!
Bueno, si queréis coger y ver lo que pasa dentro del parque, parece que tienen un canal de YouTube y que retransmiten. Nos han timado. Por eso estaba a mí, ¿verdad? Puede ser que por eso estuviera 1000, pero no ponía nada en la página, me cago en la puta, creo, ¿eh? Esta es la zona del parque exterior en la que se supone que íbamos a estar divirtiéndonos y como veis no hay ni una puta mierda de agua, no hay nada, hay bichitos y poco más. Y ahí está la noria y el parque de atracciones, que eso sí está abierto, pero es que no vinimos al parque de atracciones, veníamos al agua. Y hoy, como veis, dentro de lo que cabe, aunque esté un poquito nublado, hace buen tiempo, se está fresquito, se está bien. O sea, no entiendo por qué no han dejado esto. Que se hubieran dado prisa y lo hubieran limpiado primero. Qué decepcionante. Ay. Y luego la piscinita esta pequeñita de aquí. Que esta está divertida. Esto que se supone que era como una especie de onsen relajante y la madre que lo parió, pues está cerrado. No hay nada. Nada más que el parque de atracciones o la piscina interior. Y adentro están todos los sitios llenos. Está Mansequí. Con sitios completamente llenos. Pues nada. A ver qué podemos hacer. El paseíto con las florecitas. Qué bonito. En realidad es un pasillito un poco tocutre, lleno de florecillas. Y tampoco tiene mucho más. Está bonito y estaría mucho más bonito si la piscina estuviera llena. En realidad. Es un pequeño matiz que nos haría muy felices a todos. Pero bueno. Vámonos al parque de atracciones. A ver si encontramos un sitio donde apalancarnos. Y aunque no nos mojemos, por lo menos tendremos el culo asentado. Con esto, ¿El qué? con el bañador. ¿Qué te van a decir? Hala, manda saluditos. Y bueno, al final nos hemos metido en el agua. No ha estado mal del todo. Todos muy apretujuñados, eso sí. Todos muy apretaditos. Y finalmente ahora sí iremos al parque de atracciones. A ver qué tal. Hemos podido grabar algo en la piscina con la GoPro. Y cuando iba a tirarme desde el tobogán ese gigante, y iba con la cámara en la cabeza, me dice, no puedes, tienes que dejar la cámara y Casi está haciendo frío. y después de dejar la cámara pues puedes venir y tirarte. Y eso fue lo que finalmente pues tuve que hacer, dejar la cámara y tirarme. Por desgracia no se captó ese momento. Vamos otra vez a pasar por este pasecillo tan mágico y bonito y lo podréis disfrutar mientras continuamos rumbo a la maravillosa isla de... ¿cómo se llamaba? Adventure. De las aventuras. La isla de las aventuras. No, la aventura... el lago de las aventuras es esto. ¿Cómo se llama la mierda de lo de...? Ay, no lo sé. Bueno, no pasa nada, pues nos vamos a esto. Mira, ahora están temblando porque van con el bikini. Está fresquito, ¿no? Damos la vuelta, te pongo algo encima. Ah, qué duro. Bueno, ya nos hemos cambiado de ropa. Ahora ya no hace frío, ¿no? Ya no hace frío. Ahora ya vamos bien. A ver ahora qué tal está el parque de atracciones. Ahora va a llover. Me cago en la hostia. No. No vamos a ir al parque de atracciones hoy, ya verás. Luego tenemos que ir al Castillo Encantado. Así que a ver si por lo menos no nos llueve mientras vamos al super castillo. Ay, Dios mío. Ya hemos perdido a nuestros compañeros, así que bueno. Vamos a ir... Mira. Vamos a ir mirando hacia adelante. Mucho mejor, mucho más bonito. Ahí están nuestros compañeros, esperando amablemente. Vámonos, muchachos. Y a ver si nos podemos subir a la montaña rusa. Si no me ponen pegas por llevar una cámara en la cabeza. Y bueno, pues a ver lo que pasa. Por ahora, ¿cuál es tu valoración del parque acuático?
5. Un 5 porque no tuvimos la piscina exterior. Ya, sí, también, y no pudimos subirnos a los toboganes. Vamos al barco. ¿Cuál es vuestra valoración del parque acuático por ahora? ¿Sí? Un 5. Un 5 también. Sí, un 5. Se echa de menos la piscina exterior, ¿verdad? Sí. Ha sido una jodienda muy grande. La verdad, pero no lo hemos pasado bien dentro de lo que va. Podría haber sido. Bueno, pues nos vamos ahora a un barco gigante y a ver qué tal. La verdad que el sitio no está nada mal. Está muy bonito. Hay un montón de cositas. ¿Y sakuras? No, esto no son sakuras, pero como si lo fuera. Hostia, mira los árboles estos con las hojas rojizas. Estamos en pleno abril y empieza a haber momiji. Fíjate. Pues nada, eso. Es que le está brotando verde recién. Pero ya se le debería de haber caído las otras hojas. No sé yo si no es que están cambiando a rojo. Tiene una metamorfosis también. Puede ser. Ahí está el barquito. No tengo claro qué motivo es eso, si es bárbaro o qué es. Es una mezcla un poco extraña. Ah, mira, una llavita. Uy, una llama y un panda. Uy, empieza a llover. Ya Uy, la cola para aquí atrás. Pues ala, a hacer cola y para adentro. Y ya estamos en el barco. Hostia, qué fresco se está. Sí, un poquito. Que la está pasando mal. Ya está parado aquí. Ay, God. Y lo mejor de esta atracción ha sido que me han dejado poner la cámara sin ningún problema. Subo ahora sí. A tope. Venga, que subimos. ¡Vamos! ¡Ahí ¡Guau!
ha dado miedo por el móvil, tío, lo he tenido que coger. Me ha dado miedo, o sea, ha ido muy rápido y encima ha girado. Y ese giro me ha dado miedo de que el móvil le pasara algo. Ahora sí. ¡Ah! Creo que no he podido hacer vídeo en condiciones con el móvil, porque es que lo he tenido que poner contra el pecho, porque llega un momento en el que dije, el móvil se me va, de la velocidad a la que iba, de la vuelta que pegamos y demás, era ya imposible. Espero que esto lo haya grabado. Pero ha estado guapísimo, madre mía. Ha estado guapísimo. Y lo que me sorprende es que la gomita de esto, pensé que iba a ceder, pero no. Ha aguantado. Madre mía. Precioso. Bueno, pues hemos terminado con esto nuestra visita a Tokyo Summerland. Madre mía, cómo se me ha quedado el pelo de la cámara. ¿Cuál es tu valoración después de las atracciones? No vuelvo a subir. Pobrecilla, está con toda la cara blanca, se ha mareado. Se ha mareado y ha sido muy fuerte. A mí me gustaron, la verdad. De hecho, en la última esta que hemos montado, en la de esta que veis aquí arriba, en la Rola Costa, resulta que, bueno, intenté grabar con el móvil, intenté grabar con la cámara de arriba y el móvil me lo tuve que llevar al pecho porque no daba. Digo, le pasa algo segurísimo, se cae o algo. Pero la cámara lo he comprobado, ha grabado bien. Sale la fecha mal, pero ha grabado bien. Y yo creo que me parece una experiencia brutal. ¿Qué quieres, ir a ese? No, que lo grabes. Yo no subo ninguno. Este ya ni se sube siquiera. Este es como de iniciación. Pero bueno. Ha merecido la pena la visita a pesar de que no haya la piscina exterior. Habrá que repetir en verano. Bueno, sí, es completo, Le subo el valor a 9. ¿A un 9? Sí, porque le falta la piscina. Estás muy generosa tú dando un 9, Pero mira todo esto, sí. Sí, a ver. Si yo no me mareaba. Tiene el parque de atracciones, tiene piscinas y demás, pero y tanto como un 9 yo no le daría un 9, le daría 7. Es que no hemos ido a los carritos. Carritos. Los carritos que vimos adelante. ¿Qué carritos? Los carritos. Ah, pero eso no forma parte del parque, eso es aparte. Sí. Había una pista de karting afuera, pero no, ahí no hemos ido porque es Entonces otro tema. Entonces le bajo 7. Claro, un 7, un 7, un Claro, 7. sí. Tokyo Summerland, un 7. Perfecto para pasar un día de fin de semana a menos de 2 horas de Tokio. Y recomendable, merece la pena. Quizás no los 3.000 yenes de entrada, pero como nosotros hemos pagado 1.000, Ay, pero mira, Ha estado el mejor. tobogán. es que está muy triste toda esa zona, no hay agua, no hay nada. Ojalá hubiera agua. Mira, hasta el niño ese está llorando porque no hay agua. Tranquilo, hombre, tranquilo, volveremos otro día que haya agua. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Darle a like, dejarme un comentario y espero que os haya gustado este vlog, la mar de completito con doble cámara. Bye. Chao. Ahora parece un árbol de Navidad. Cuando llega la hora de oscurecer, parece un árbol de Navidad. Y el niño se lo pasa bien. Ay, que llega. No, no vas a llegar, niño. Yo sí llego. Ahora ya puedo decir que llego.